Con esa misma actitud, te voy a invitar a que salgas de tu asiento y saludes a alguien. Dile qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno es poder estar en la presencia de Dios, qué bueno es poder estar en su casa. Si es tu primera vez y si eres invitado de nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por haber tomado la decisión de aceptar nuestra invitación de estar aquí. Estamos muy honrados con tu presencia. Y pues, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y llenos de la unción de Dios. Un equipo pastoral que realmente está haciendo lo que tiene que hacer para que la iglesia pueda crecer en la presencia de Dios. Rápidamente, hoy quiero recordarles que al finalizar este servicio hay reunión de jóvenes adultos. Al finalizar el servicio, en el salón, sale de aquí y en uno de estos salones hay una reunión de jóvenes adultos. Así que si tú eres un joven adulto y estás aquí hoy, hay una reunión que es para ti. Esta noche a las 6 de la tarde en el salón 180 hay reunión de matrimonios también. Entonces tú vas, comes, llevas a tu esposo o tu esposa a comer, pasa un momento agradable y después se vienen para la reunión de matrimonios a crecer como matrimonio y también ayudar a otros a crecer. Y el sábado 16 a las 4:30 de la tarde en la casa de la hermana Rafaela va a haber una reunión para solteros de 40 para arriba. Eso puede ser hasta 100 años. Así que con toda confianza, si usted quiere ser parte de esa reunión, por favor vaya a la mesa de los próximos pasos, deje su nombre escrito con su número telefónico y nosotros nos encargaremos de hacerle llegar eso a la hermana Rafaela. Ella lo va a llamar y ustedes pueden ponerse de acuerdo y pueden tener una buena reunión de personas de 40 para arriba que quizás quieren tener otras amistades, personas que lo ayudan a crecer en Cristo. Y pues si se enamora de alguien, pues se enamoró de alguien, ¿qué va a hacer? Bueno, y se casa, no ha pasado nada, esas cosas pasan. Muy bien, vamos a entrar en materia. Estamos hablando acerca de lo que sería profeta, sacerdote y rey. Y las primeras 2 semanas hablamos de lo que era la profecía bíblica, hablamos sobre profecía bastante, después hablamos de Jesucristo siendo el profeta que Dios había dicho que iba a venir, pero también siendo la consumación de la profecía bíblica, se cumple toda la profecía en Jesús. La semana pasada hablé acerca del sacerdocio y tiré un fundamento importante sobre el sacerdocio. Hoy quiero hablarte acerca de Jesucristo, el sacerdote de Dios. El sacerdote que viene de parte de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la semana pasada te mencioné varios textos, lo mencioné rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice el objetivo y el propósito de Dios. Te dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. La Biblia nos dice que Dios creó la humanidad con el objetivo de que la humanidad pudiera servir a Dios y en el proceso de servir a Dios, Dios creó un lugar que era un huerto. Yo digo que ese lugar era como un santuario porque el hombre tenía la responsabilidad de cuidarlo, de labrarlo, pero Dios iba y se reunía ahí con el hombre. Entonces Dios le dio al hombre el llamamiento sacerdotal, a la humanidad, al ser humano le dio el llamamiento sacerdotal de cuidar el lugar de reunión para acercarse con él. Y eso es sacerdocio. Pero después del capítulo 3 de Génesis, versículo 21, después que el hombre y la mujer pecaron y comieron de un fruto que no tenían que comer, desobedeciendo lo que Dios le había dicho, el fruto del bien y el mal que estaba en medio del huerto, lo que la Biblia te dice es que una vez que pecaron, el pecado los alejó de Dios. Déjeme decirle algo, no existe pecado chiquito y pecado grande. Todo pecado te aleja de Dios. No caiga en ese cuento que es falso, que a veces se nos dice, bueno, esto es bueno, esto es peor que esto. Sí, hay cosas que hacen más daño que otras, pero todo pecado, por muy pequeño que sea, te aleja de Dios. Muy importante. Entonces, lo que ocurre es que el hombre y la mujer pecan y son alejados de Dios porque ya no pueden estar en el lugar que Dios había creado para estar en su presencia. ¿Qué hace Dios? En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque al momento que ellos pecaron, su desnudez fue abierta. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, comenzó vergüenza. ¿Y qué hace Dios? Toma un animal inocente que no es pecador, lo sacrifica, la sangre es derramada, y toma las pieles de ese animal y cubre la desnudez de la humanidad, la vergüenza de la humanidad. Y Dios hace el primer sacrificio que ocurre en la Biblia. Un sacrificio que no fue ni siquiera para comer, fue para cubrir la vergüenza y la desnudez de la humanidad.
Eso fue lo que creó el pecado, vergüenza y desnudez. Y la Biblia no te habla realmente de sacerdocio, sino hasta el capítulo 14, versículo 18. Y la semana pasada expliqué claramente que la palabra en hebreo para sacerdote es Cohen, una persona que es llamada a servir a Dios y acercar a la humanidad a Dios a través de su servicio. Pero es una raíz de servicio. Y en el capítulo 14, versículo 18 de Génesis te dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y se lo dio a comer a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham venía de una guerra que había peleado, se encuentra con Melquisedec, que paso, Melquisedec es una palabra compuesta en hebreo que significa rey, justicia, y era el rey de justicia y reinaba en la ciudad de Salem, que Salem en arameo es paz. Entonces es el rey de justicia que reinaba en la ciudad de paz, que después esa ciudad llegó a ser Jerusalén. Y lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que Melquisedec fue el primer sacerdote que la Biblia te habla y dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham llega y saca el 10% de todo lo que tiene y se lo entrega a Melquisedec, reconociendo que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec bendice a Abraham. En la cultura judía, el que bendice es mayor siempre. Ahora, Melquisedec fueron 500 años antes de Moisés aproximadamente, 400 y pico años antes de Moisés. Y Moisés fue la persona, porque el pueblo queda cautivo en Egipto por 400 años, los hijos de Abraham, que hace un pueblo muy numeroso, el pueblo de Israel, queda cautivo por 400 años en Egipto, desde que Melquisedec dio el pan a Abraham hasta después 400 años y pico más o menos. Y Dios levanta a Moisés, y Moisés se convierte en el profeta que le habló al pueblo para liberarlo de la cautividad. Y después Moisés, Dios le habla sobre un sacerdocio, el sacerdocio levita. Lo que quiere decir que el Melquisedec era antes que el sacerdocio levita. Y Abraham, que es el padre de los judíos, reconoce a Melquisedec como sacerdote de Dios antes de que sus entrañas naciera Leví y que los sacerdotes fueran establecidos. Entonces en Éxodo capítulo 25, versículos 8 al 9, te dice lo siguiente, y este es Dios hablando al pueblo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, tal como hacían en el huerto del Edén antes que el hombre y la mujer fallaran. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Porque el objetivo de Dios no era alejarse del hombre, era acercar al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un tabernáculo. Y me gustaría que vean esta foto del tabernáculo, porque esta foto en particular te va a enseñar. Por favor, pongan la foto a los muchachos. Entonces, esta es una réplica de lo que sería el tabernáculo de Moisés. Si usted se da cuenta, tiene unos capiteles, unas columnas, y tiene literalmente cubierto de lino torcido fino. Y entonces en el medio hay una tienda que tiene también diferentes colores, y ves como una especie de altar, que era un altar de bronce de paso, que tenía cuernos representando las 4 esquinas del mundo o los 4 puntos cardinales. No, ese es el altar del incienso. Regresen, por favor, ese es diferente. Entonces, lo que tú vas a ver es que ahí se hacía sacrificios, ¿verdad? Había un sacerdote que hacía sacrificios. Tomaba el animal, sacrificaba, la sangre se rociaba. Recuérdense que el primer sacrificio lo hace Dios para cubrir la vergüenza. Y ahí se cubría la vergüenza del pueblo de Israel constantemente. Y lo que ocurre es entonces que se hacía el sacrificio y en ese altar ahí había como unas brasas también y se quemaba la grosura. La grasa era lo que se quemaba para Dios. Y el animal se comía celebrando que Dios nos había perdonado. Pero después entonces ves como una fuente en la parte de atrás, y esa fuente es literalmente como un lavacro y se llamaba el lavacro. Y ese lavacro era un lugar donde los sacerdotes, después de llenarse sus manos de sangre y hacer sacrificio, para entrar al lugar santo que está dentro de la tienda, tenían que lavarse. Y se limpiaban bien, se aseaban bien. Y después adentro del lugar santo habían varios utensilios. Por favor, ponga la siguiente foto. En la siguiente foto, entonces vas a ver lo siguiente. Vas a encontrar que esa tienda que ustedes vieron está dividida por la mitad. La primera parte tenía la lámpara, que era el candelabro, la menora. Después tenía los panes, que es una mesa que parecen panes ahí, que son panes sin levadura, que se ponían constantemente, porque la levadura en el Antiguo Testamento era un simbolismo de pecado. Pero el pan es un simbolismo de vida que Dios daba y sustento. Entonces el sustento que no tenía pecado. Y después van a ver como una especie de altar de bronce también chiquito, que era el incenciario, el altar del incienso. Y todo el tiempo la menorá o la lámpara ardía constantemente cuando el altar estaba de pie. Y siempre había pan fresco en la mesa de los panes, recordando de que Dios era el sustento del pueblo
y recordando de que ellos daban un poco de su sustento de regreso a Dios. En la menora había la luz de Dios siempre. Recuerden que el Salmo 119 dice: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Era elocuente a que Dios era la guía de ellos. Y el altar del incienso representaba las oraciones y la intercesión de los levitas, de los sacerdotes por el pueblo. Ese lugar se llamaba el lugar santo. Después había una cortina que lo dividía, y vas a ver entonces como había escondido detrás de la cortina. Eso se llamaba el lugar santísimo. En los atrios, lo que vimos alrededor antes, entraba el pueblo podía entrar el pueblo tranquilamente. El lugar santo, donde estaba la menorá, los panes y estaba el altar de incienso, solamente entraba los sacerdotes nada más. Y los que les tocaba servir adentro. No es que puedan entrar cuando quisieran, los que tocaba servir adentro. Pero el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Póngame la siguiente foto, por favor. En la siguiente foto vas a ver una foto de la menorá. No, regrésate a la otra, la foto de la menorá, que era una lámpara que estaba siempre alumbrada. Esa lámpara nunca le faltar aceite, nunca, siempre estaba alumbrando. Y había sacerdotes que su única función era asegurarse que hubiera aceite fresco, y había sacerdotes que su única función era cosechar las aceitunas para después quitar el aceite y asegurarse que todo tuviera aceite. La otra foto, por favor. En la otra foto vas a ver el altar de los panes. En ese altar habían sacerdotes que su función era constantemente cambiar los panes diariamente y que siempre hubiera pan fresco. Había unos que molían el trigo, sacerdotes que horneaban, habían sacerdotes que su especialidad era cocinar. Sencillo. Y lo hacían constantemente. La otra foto, por favor. Este era el altar del incienso. Este altar del incienso, había sacerdotes que su única función era asegurarse que el incienso estuviera quemado. Pero entonces, como habían panes, como había esas cosas, había sacerdotes que su única función era limpiar también. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo? Dame la otra foto, por favor. Entonces entrabas al lugar santo, y cuando entrabas al lugar santo te encontrabas con esta caja de acacia que estaba cubierta. Acacia es un tipo de madera cubierta con enchapado de oro puro. Y tenía como unos ángeles en la parte de arriba. En la tapa esa que ustedes ven sobre la caja se llamaba el propiciatorio. ¿Qué ocurría ahí? El sumo sacerdote, una sola vez al año, agarraba a un chivo expiatorio, un cordero expiatorio, lo sacrificaba, y la sangre de ese cordero era para el pecado de todo el pueblo. Llegaba y rociaba la sangre sobre la tapa de esa caja. Y Dios veía esa sangre y el pecado del pueblo era cubierto, tal cual como ocurrió en Génesis capítulo 3. ¿Me estoy explicando? Dentro de la caja, que era el arca del pacto, por favor ponga la otra foto, habían varias cosas. Había las tablas de Moisés, que era la ley. Había la vara de Aarón, que era el primer sumo sacerdote que reverdeció. Y había semillas como de maná, que era el pan que Dios le proveyó. Entonces, esto era lo que estaba dentro del tabernáculo de Moisés. Lo interesante es que para que ese tabernáculo se ocurriera, ojo, habían sacerdotes que limpiaban, sacerdotes que prendían las luces, sacerdotes que apagaban las luces afuera, sacerdotes que mantenían el aceite siempre fresco adentro, sacerdotes que horneaban, sacerdotes que cocinaban para los mismos sacerdotes comer. Habían sacerdotes que cosechaban el trigo, habían sacerdotes que cosechaban las uvas, habían sacerdotes que abrían las puertas, habían sacerdotes que administraban, habían sacerdotes que se encargaban de mantener agua fresca en el lavacro para que los sacerdotes se lavaran. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Te estoy diciendo que toda persona que es llamado a servir a Dios es un sacerdote. Te estoy diciendo que no tienes excusa de venirme a decirme a mí: pastor, es que yo no sé predicar. Pero hay unos de ustedes que son unos cocineros tan brutales, como dice mi país, que uno come y queda como en coma después de haber comido lo sabroso que quedó la comida. Todo lo que tú haces para acercar a una persona a Dios es un trabajo sacerdotal. Si a través de tu cocinar ministras la palabra, eres un sacerdote en la comida. Estás haciendo panes para poner en el santuario. Si tú eres una persona que eres administrativa y tú lo que haces es administrar para que todo esté en orden y estás haciéndolo para acercar a las personas a Dios, eso es un trabajo sacerdotal. Si tú eres una persona que eres muy, muy bueno limpiando y tú limpias y usted, es el hermano que limpia. No, es una persona que está haciendo una labor sacerdotal dentro de la iglesia que tiene que ver con acercar a las personas. Cada vez que yo digo: señores, tenemos un evento aquí, vamos a alcanzar a 300 personas, 500 personas, levantemos la silla. Y tú levantas una sillita de esa, estás haciendo un trabajo sacerdotal porque tú estás haciéndolo para que alguien se acerque a Dios. Entonces, quiero hoy
que cambiemos nuestra perspectiva teológica al pensar que solamente los que estamos al frente somos los líderes. Toda persona que sirve a Jesucristo es llamado a ser un sacerdote, un ministro, sea hombre o mujer, eres llamado a ministrar en la presencia de Dios. Sea con el llamado que Dios te ha dado. Así que por favor, no pensemos que solamente los que estamos al frente somos los que podemos ministrar. Toda persona, la Biblia dice que los que prenden las luces o los que abren las puertas o cuidan, no lo hacen en balde, en el altar o en el tabernáculo o en el centro de Dios para hacerlo. Y Dios te ha llamado a ti a ser una persona que le sirva en el ministerio. Pero la orden sacerdotal de Leví no fue una orden perfecta, tenía graves errores. Lo vemos nosotros en el libro de Primera de Samuel, donde hay un sacerdote llamado Elí, y Elí literalmente, que paso, lo único es que Elí, cuando tú dices en hebreo, él está diciendo Dios, y cuando usa la terminación y en hebreo, está diciendo mi Dios o Dios mío. Puede ser traducido de la manera. Entonces, Elí significa mi Dios, su nombre significaba mi Dios o Dios mío. Y en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 33, después de que Elí tenía sus hijos, ¿se acuerdan? Le conté la semana pasada que los tipos eran terribles, hacían unas cosas que no tenían que hacer. Dios se cansa porque Elí no los corrige. Te da una profecía a Dios que va en contra de Elí, pero te habla de un sacerdote que su casa iba a ser firme. Te dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí mi ungido todos los días. Y muchos dicen, ese es Samuel. El único problema con Samuel es que su casa no fue firme, porque los hijos de Samuel también hicieron lo malo. ¿Qué les parece? Samuel fue tremendo profeta y sacerdote, de paso. Quizás uno de los mejores, si no el mejor que ha tenido Israel. Pero los hijos de Samuel no eran hombres de Dios, eran hombres malos, perversos. Y Samuel no tuvo casa firme, su casa se cayó. Por eso es que personas como yo, que somos teólogos, pensamos que esa profecía se está haciendo alegoría al sacerdocio de Jesús. Jesús nació milagrosamente de una virgen en Belén, creció en Nazaret, no sabemos mucho de su infancia. Sabemos que comenzó su ministerio a los 30 años. Y no estoy diciendo con esto que tú no puedes comenzar ministerio antes de los 30, porque yo comencé muy joven, tan joven que cuando metí mis papeles migratorios, la migración no me creía por la edad que había comenzado. Así de sencillo. Usted va a nuestros países, va a encontrar pastores de 18, 19, de 20, de 21, a muchachos de 16 años predicando por las calles como locos sin ningún problema. Eso aquí en los Estados Unidos, donde se nos mete en la cabeza que un joven tiene que disfrutar la vida loca y después sentar cabeza. En la palabra de Dios vas a encontrar a personas que comenzaron a reinar a los 8 años. Hicieron lo justo delante de Dios, como el caso de rey Josías. También vas a encontrar personas que comenzaron muy jóvenes a ministrar. Pero Jesucristo comenzó a los 30 años. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levita, para poder empezar a ministrar, tenías que tener 30 años. Lo vemos en Números capítulo 4 y lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 23. Entonces Jesucristo pues como que se añade al concepto, porque en su época quizás no lo iban a aceptar si empezaba antes. Porque va a decir, ¿cómo puedes tú comenzar si todos los que comienzan en el ministerio levita lo hacen a los 30 años? Pues la gente son así a veces, ¿verdad? Sin embargo, el primero que reconoce a Jesucristo como el Mesías y como sacerdote es un profeta que es el profeta mayor de todos los profetas nacidos de mujer, de acuerdo a Jesucristo, llamado Juan el Bautista, que también era primo de Jesús. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, él hace esta declaración en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando lo ve. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, léelo conmigo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresa al Cordero del capítulo 3 de Génesis. ¿Te acuerdas? El Cordero que quita la vergüenza, el Cordero que quita la desnudez, el Cordero que cubre y que cubre del frío y te da calor. Bueno, Juan te está diciendo que Jesucristo es un Cordero, pero no es como el Cordero ese que quedó muerto. Te está diciendo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, la desnudez y la vergüenza del mundo. ¿Estás conmigo? Y lo que ocurre es que entonces Jesucristo empieza a actuar de manera sacerdotal. En Marcos capítulo 2, por lo menos, te narra la historia en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 4, comienza a narrarte la historia de un joven que era paralítico y sus amigos van al sitio, abren un hueco en el techo, bajan al joven y Cristo se encuentra con este joven que era paralítico y le dice, ¿tus pecados te son? Y los que estaban ahí dijeron, ¡wow, blasfemia! ¿Por qué? Porque si tú vienes a donde mí me dices, pastor, absuélvame de mis pecados, te tengo malas noticias. No tengo el poder para hacerlo. Yo no puedo absolver a nadie de pecado. Ni un sacerdote católico tampoco puede. ¿Sabes por qué?
Pero nosotros también somos pecadores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos sacrificio y no estamos haciendo sacrificio por ti. Entonces, cuando Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados, lo que ocurre es que los que estaban ahí, que eran sacerdotes, dijeron, ¡ah! ¡Blasfemia, blasfemia! Y Cristo le dice, porque conozco lo que ustedes piensan, entonces pues, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, toma tu lecho y anda. Y el hombre queda sanado y con pecados perdonados, o sea. Una labor sacerdotal increíble. ¿Por qué? Porque está ofreciendo sacrificio. El asunto es que Jesucristo no está perdonando pecados porque Él no es el animalito de Génesis capítulo 3. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el Cordero de Dios tiene una diferencia al animalito de Génesis capítulo 3. Y tenemos que comparar a los animales que sacrificaban los sacerdotes con el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque ningún animal decidió sacrificarse a sí mismo. ¿Okay? Cristo dice que a él nadie le quitó la vida, que él mismo la daba. Ningún animal pudo resucitar de la muerte después que lo sacrificaron. Cristo se da en sacrificio y resucita de la muerte. Ningún animal era suficiente para perdonar el pecado de toda la raza humana. Cristo, con un solo sacrificio, perdona el pecado de la raza humana. Tenías que hacer sacrificio constantemente por todos los pecados que cometías. En Cristo Jesús, un sacrificio cubre todo lo que tú vayas a cometer y has cometido. Eso no te da libertad para cometer pecado. Lo que te deja saber es que tiene entrada al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Entonces, hay una diferencia en el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús. Pues el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento cubrían un pecado. El sacrificio de Jesucristo es eterno porque resucitó y venció la muerte. En su cruz Él venció la muerte con su resurrección. Pero Cristo sigue hablando y empieza a ser la parte intercesión, de un sacerdote. En Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, orando por sus discípulos y por nosotros, porque Cristo oró por nosotros antes que nosotros naciéramos, sino que los guardes del mal. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que ha sido dada, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo empieza entonces a interceder por su pueblo, por nosotros. Es una labor sacerdotal. Después Juan capítulo 10, versículos 11 y versículo 18, te dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús te está diciendo literalmente que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y que está haciendo la labor sacerdotal de perdonar nuestros pecados, pero sobre todo de interceder por nosotros. Y no está haciendo para perdonar nuestros pecados porque es sacerdote, se está haciendo porque Él es el Cordero que quita el pecado. Y esto entonces nos lleva a Mateo capítulo 26, versículos 59 al 60. Porque la orden sacerdotal de la época de Jesucristo, los levitas, los sacerdotes, no querían a Jesús. Porque si ellos aceptaban que Jesucristo era el Mesías, ellos tenían que cambiar sus malas actitudes. Y si ellos aceptaban que Jesucristo era el Mesías, tenían que quitarse para que Cristo se pusiera. Y ellos no iban a perder toda la plata que eso le estaba trayendo a ellos, porque esos tipos eran bien corruptos, muchos de ellos. Y estaban robando al pueblo, haciendo cosas que no estaban bien. Entonces, en Mateo capítulo 26, versículo 59, dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Pero no lo hallaron, aunque se prestaron muchos testigos falsos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Lo que ocurre entonces es que como Dios sabía que esta gente venían a hacer maldad, iban en contra de su Hijo, y ellos sabían que Dios sabía que su Hijo venía a quitar el pecado del mundo porque es un plan divino. Muchos antes que Jesucristo viniera, durante el sacerdocio levita, Dios en el Salmo 110, versículos 1 al 4, te habla del sacerdocio de Jesús. Porque ellos decían, Jesús no puede ser sacerdote, porque Jesucristo no es de la tribu de Leví, Jesucristo es de la tribu de Judá.
Entonces no puede ser sacerdote porque no es la tribu de Leví. Entonces Dios, que conocía el corazón de estos tipos, te escribe en el Salmo 110, versículo 1 al 4. El Señor dijo a mi Señor. Oiga, el Señor dijo a mi Señor. Está hablando de Dios con Jesús. El Señor me dijo, Señor, siéntate a mi diestra, mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que ponga a tu enemigo delante de ti. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. La vara de poder es reinado. Eso tiene que ver con reinar. Domina en medio de tus enemigos, es decir, reina. Y ahorita estamos cantando, nuestro Dios reinará. ¿Verdad? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando. Otra vez tienes que reinado. En la hermosura de tu santidad, separado para reinar y para servir. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Oigan esto. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De Génesis capítulo 14, versículos 18 en adelante. Dios le dice a su hijo, tú eres sacerdote no de la orden de Leví, tú eres sacerdote de la orden de Melquisedec, que es antes de la orden de Leví. O sea, mi propósito contigo no era en el sacerdocio levita que se había convertido en fariseo y ese tipo de personas. Mi propósito contigo era en el sacerdocio que tiene que ver con la orden que va más allá, del rey de justicia que reina sobre la ciudad de la paz. Y Dios le dice eso a Jesús. Por eso es que cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, te dice, porque no entró Cristo, hablando de Jesús, en el santuario hecho por manos de hombres, es decir, el lugar que les mostré ahorita. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio muchas veces. Dice que Jesucristo no tiene que hacerlo muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, con sangre de un animal inocente que no puede resucitar. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, si Cristo fuera como un sacerdote regular, él tuviera que morir desde el momento que Adán pecó hasta adelante. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso es que Pedro te escribe después en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6, hablando sobre nosotros y nuestro sacerdocio y lo que Jesucristo hace. Acercaos a él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, porque los sacerdotes no lo querían, lo desecharon. De hecho, fueron los que lo mataron en la cruz. Pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que cree en él no será avergonzado. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. Jesucristo era el sacerdote que venía, pero no solamente el sacerdote que venía, era el sacrificio perfecto. El sacerdote se hizo también el cordero eterno sacrificado. Y la profecía de ese cordero ocurre en el libro de Génesis con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham fue, se llevó al muchacho, lo iba a matar, lo iba a sacrificar. Y el muchacho dice, papá, veo la leña, veo el cuchillo, veo todo, todo, pero no veo el cordero. Y la respuesta que Abraham le dice es, el Señor Jireh. En otras palabras, el Señor se proveerá un cordero para el sacrificio. Y se lo proveyó. Dios mismo, el Hijo de Dios, se humanó y se proveyó a sí mismo como cordero. Y la profecía de Abraham se cumplió en Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces yo quiero que tú pienses hoy en que, primero que nada, en los sacrificios espirituales que nosotros tenemos que hacer como sacerdocio. Porque Cristo es el sacerdote por excelencia y nos ha hecho a nosotros un linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Aquí toda persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que el Espíritu Santo vive en tu vida y que tú estás buscando de Dios, eres un sacerdote para Cristo. Eso es tu llamado. Eres llamado a ministrar, a predicar, a enseñar, a limpiar, a cocinar. ¿Para quién? Para acercar a las personas a Cristo. Sencillo. Ninguno es mayor que el otro. Todos servimos por igual, con el mismo objetivo, que el pueblo se acerque a Cristo. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Entonces, lo primero que yo quiero que pensemos en esto es que tenemos a un sacerdote que nos comprende.
La primera cosa es que nosotros tenemos un sacerdote que nos comprende. Nosotros no tenemos un sacerdote que nos viene a presentar problemas y nosotros no entendemos lo que estamos diciendo. Tenemos un sacerdote que cuando nosotros presentamos problemas, Él nos comprende. En Hechos capítulo 4, versículos 14 y 16 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que voy a pecar para entrar gratis al trono de Dios? No. Pero todo el mundo falla, señores. Y el trono de la gracia te da entrada para entrar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades. La diferencia es que Él no ha pecado como nosotros y se dio como sacrificio. Entonces lo primero que tú quiero que entiendas es que el sacerdocio de Jesucristo nos da a nosotros entrada al trono de la gracia. Yo puedo entrar a la presencia de Dios por el sacerdocio de Jesús. ¿Estás conmigo? La segunda cosa es que ahora puedo vivir en sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque alabanza es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces yo puedo reconocer que ese sacerdocio de Jesucristo, esa muerte en la cruz del Calvario, me ha entrado a mí a la presencia de Dios, a la presencia del trono de la gracia, y ahora yo puedo tranquilamente yo puedo ahora entrar ahí. Y eso tiene que traerme a mí gratitud con Jesús, porque su sangre, su muerte me cubre mi desnudez, su muerte me cubre mi vergüenza. Y no me digas a mí que tú nunca has sentido vergüenza por tu pecado. Porque no hay nada peor que estar ante un Dios justo, separado, y saber que nosotros no nos podemos parar ante su presencia. Pero cuando Dios te ve a ti y tú tienes la sangre del Cordero, del Hijo de Dios sobre tu vida, Él no te ve a ti, Él ve su cobertura sobre ti. Y Él dice: este es mi hijo, con el sacrificio eterno, no tiene que ocurrir otra vez. Él es mi hijo, Él es mi hija. Entonces ese proceso tiene que llevarte a agradecerle a Dios por lo que Él hace. Y eso te lleva también a adorarle, porque adoración es reconocer a Dios por quien Él es. Y alabanza es darle gracias a Dios por quien Él es y lo que Él hace. Entonces, yo ahora puedo reconocer: Jesús, tú eres mi Salvador. Sin ese sacrificio en la cruz del Calvario no tengo entrada al trono de la gracia. Gracias por ser el sacerdote y ser el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo tengo entrada al trono de la gracia. Gracias. Y te reconozco y te adoro porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás conmigo? Entonces cambia tu vida y te lleva entonces a lo que te dicen en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces eso me lleva a mi tercer punto: vive en humildad de corazón. Mira, no me vengas a mí con que tú eres un sacerdote y una sacerdote, que eres lo mejor del mundo, porque donde hay orgullo no está la presencia de Dios. Sencillo y se acabó. ¿Ok? A mí no me importa lo bonito que tú prediques, o lo bien que tú cantas, o lo bonito que tú ministras. Si en tu corazón no hay humildad, ahí la presencia de Dios no es que se va, porque Dios no te ha abandonado. Dios es fiel. Recuerda, tienes el trono de la gracia para entrar y arreglarlo. Pero el orgullo es un pecado que no te permite ver la necesidad de tu hermano. Y no te permite ver el milagro de Dios. Y empiezas a decir: la verdad es que yo sí puedo, yo soy, yo aquello, yo no sé qué broma. No. Todo lo que tenemos es por gracia. ¿Qué gracia? La gracia del Cordero de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo. ¿Qué bien predicas? Gloria a Dios. ¿Qué bien cantas? Gloria a Dios. ¿Qué bien cocinas? Gloria a Dios. ¿Qué bien limpias? Gloria a Dios. ¿Qué bien haces? Gloria a Dios. Todo es por gracia. Esto es lo que es el sacerdocio que Dios te está llamando. Porque el Cordero de Dios, el sacerdote perfecto, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, esto fue lo que hizo con nosotros. Mas vosotros sois, repítelo conmigo, mas nosotros somos, di conmigo, linaje escogido. Di conmigo, real sacerdocio. Di conmigo, nación santa. Di conmigo, pueblo especial de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Iglesia, bienvenido al sacerdocio. Desde el momento que diste tu vida a Jesucristo y empezaste a hacer cosas para acercar a personas a Dios, eres un sacerdote en las manos de Dios. No permitas que tu ministerio caiga. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Muévete en la presencia de Dios. Si es interceder, llorar, hay un ministerio de intercesión
Hay personas que todo lo que hacen es orar. Y es uno de los ministerios más importantes en la iglesia. No está haciendo nada, Eso está atando demonios, reprendiendo potestades, está orando. Pastores, que no hace nada. ¿Sabes orar? Sí, ok, ponte a orar. Tremendo ministerio sacerdotal. Quiero invitarte a estar en pie. ¿Tenemos el bautisterio listo? ¿Tenemos personas para bautizarse? Si tú quieres hoy tomar la decisión de bautizarte, porque un paso de obediencia es descender a las aguas. Tenemos chores, tenemos camisas, tenemos todo. Toallas. Si alguien se quiere bautizar hoy, puede hacerlo. ¿Qué necesitas para bautizarte? Decir que Jesús es tu Señor, reconocerlo y creerlo de verdad. Y decir, yo vivo mi vida para Jesús a partir de ahora. Se acabó, te bautizamos. Tomar la decisión de que si estás haciendo algo, vas a caminar hacia la dirección de vivir para Jesús. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor pasa al frente. Quiero invitar a la iglesia a que cierre sus ojos en este momento. Si tú eres parte de la iglesia, cierra tus ojos. Y quiero que examines tu corazón. Si tú no conoces a Jesús, o si tú necesitas rededicar tu vida a Cristo y decirle, Señor, te dedico mi vida de nuevo, no he hecho lo que tengo que hacer. O si tú eres una persona que no conoces a Jesús y estás aquí porque alguien te invitó, y puedes hoy saber que tus pecados pueden ser perdonados eternamente y que Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario, yo quiero invitarte que hoy tomes la decisión de recibir a Jesús. Mientras la iglesia tiene sus ojos cerrados, ¿hay alguien que quiera recibir a Jesucristo hoy? Si estás con esa actitud y con ese corazón, te invito entonces simplemente que donde estás, levantes tus manos y digas, Señor, aquí estoy. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, gloria a Dios. Ora ahora conmigo y di, Señor, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, límpiame en la sangre preciosa, hazme nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén.